En España, señor Bolaños, el odio de la izquierda a la derecha es mucho más poderoso que su amor a la igualdad. En política parece que está ya todo inventado, pero nuevamente aparece nuestro querido presidente del gobierno y se saca otro conejo de la chistera. Todavía estamos alucinando con la carta que publicó en el día de ayer el presidente del gobierno. Inédito en democracia que un presidente del gobierno paralice su agenda teniendo en vilo a toda la población española para reflexionar sobre si tiene o no que dejar la presidencia. Desgraciadamente, y pese a las ilusiones que algunos nos hicimos en los primeros momentos, esto forma parte de una nueva estratagema política, un nuevo giro de guión con el que Pedro Sánchez pretende plebiscitar, polarizar, enfrentar a la sociedad en un ¿estás conmigo o estás contra mí? Intentar hacerse la víctima de un complot ultraderechista, ultraconservador, un acoso y derribo nunca antes visto en democracia en España. Claro está que el presidente carece de buena memoria y olvida fácilmente lo que sufrieron presidentes como Felipe González, Aznar o el propio Rajoy, que llegó hasta recibir un puñetazo en la cara. Pero tampoco tenemos que irnos tan lejos, ya que el presidente del gobierno decía esto sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso hace unos días. Y creo que después de las noticias conocidas hoy, el señor Feijóo no tiene excusas, ni tampoco la señora Ayuso tiene argumentos para no dimitir o exigir su dimisión. El que el Partido Popular asuma su responsabilidad y le exige la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del Partido Popular. Imagino que también recordaréis el famoso me gusta la fruta de Ayuso, cuando el presidente del gobierno en la tribuna del Congreso de los Diputados atacaba de esta manera a Isabel Díaz Ayuso y a su hermano. Pero antes, recuerda darle al botón de me gusta, suscribirte a este canal llamado Mis Crónicas para estar al tanto de toda la actualidad política y comentar si quieres que Pedro Sánchez se vaya de una vez por todas del gobierno de España. Su antecesor alertó sobre un probable caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y su respuesta fue fulminante: evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra a ese caso de corrupción de la señora Ayuso. Esa transparencia... Tampoco recordaréis, y ahora me dirijo a todos aquellos que a día de hoy están defendiendo que no todo vale en política, la acusación de la verdulera Chiqui Montero hace apenas unos días también en el Congreso de los Diputados, difundiendo este bulo de la mujer del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Y por cierto, estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicar, ¿es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta? Como ya os imagináis, esto fue una pequeña mentirijilla de nada por parte del Ejecutivo sin maldad ninguna, y que Pedro Sánchez amenazara con el dedo, afirmando, reiterando que había más casos sobre su mujer y él, era una tontería. El mismo presidente que publica una carta en el día de ayer para victimizarse, dar pena, lástima y pedir a gritos a sus fanáticos que salgan a las calles a demostrar que todavía confían en él. Tarde o temprano, el lunes llegará, el presidente saldrá a la sala de prensa de Moncloa y se dirigirá a sus votantes y a los votantes de sus socios de gobierno, ya que los demás somos cómplices del complot ultraderechista. Dirá que se lo ha pensado mucho y que no puede dejar tirado a sus votantes, liderando una ofensiva total para acabar de una vez por todas con el fascismo, el franquismo, el trampismo y hasta con el hormiguero. A lo mejor me equivoco, pero ¿qué importancia tendría un nuevo cambio de opinión en la trayectoria política del presidente más mentiroso de la historia? Las reacciones a esta carta fueron inmediatas. Me gustaría empezar con las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal. No sabemos si se retira para preparar su defensa legal porque hace tiempo que debía estar sentado en un banquillo y no en el banco azul. No sabemos si es otra de sus maniobras de propaganda para presentarse como una pobre víctima y acallar así la indignación mayoritaria de los españoles. Pero lo que sí sabemos y nunca olvidaremos es que es el presidente que logró la investidura con el mayor acto de corrupción política nunca visto, amnistiando a criminales a cambio de votos.
Y también sabemos que se le acumula la corrupción económica de su gobierno, que él es el señor X de todas las tramas que han saqueado las arcas públicas. También encontrábamos la reacción del exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, con un análisis psicológico del presidente del gobierno. La carta revela lo que es la psicopatía, un trastorno mental ordinario que se caracteriza por rasgos de personalidad entre los que se incluyen la reducción de la empatía y el remordimiento, la personalidad rotunda y desafiante y la dificultad de inhibir comportamientos. Ayer me pillaba en el coche de vuelta, puse Onda Cero y para mi sorpresa estaban entrevistando en La Brújula al líder del Partido Popular, quien en mi opinión estuvo bastante acertado en sus palabras sobre esta carta del presidente. El presidente, el partido, su entorno, el gobierno, tiene un problema judicial y está intentando trasladar a los partidos políticos la responsabilidad de hacer una oposición, desde luego desde el Partido Popular, en mi opinión, absolutamente sensata, y intentando, insisto, primero, victimizarse de un contubernio de la oposición y de los medios de comunicación. Segundo, decir que esto es un problema político cuando es un problema judicial. Y tercero, polarizar, enfangar todavía más la vida política y entiendo yo que activar y movilizar a su partido ante las elecciones catalanas y europeas, ¿no? En fin, esto, insisto, no tiene precedentes. Esto es una dejación de funciones sin ningún tipo de precedente previo y ya estamos en la prensa internacional. Yo nunca he visto esto en mi vida, ¿no? Pero realmente la respuesta que más me ha gustado y suele ser habitual fue la de la diputada del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. La diputada compartía estos dos mensajes en su perfil de X para responder a esta ridícula carta del presidente del gobierno. El primero citando la reflexión de Arcadi Espada publicada en El Mundo. Los auténticos destinatarios del correo del presidente no son ni la derecha ni la extrema derecha ni los medios de comunicación, sino los jueces. Los jueces que han abierto una investigación sobre el supuesto tráfico de influencias de Begoña Gómez y los jueces que amenazan con la suspensión de la ley de amnistía, la supervivencia política del presidente. Los jueces que, sobre todo, tienen que soportar la inaudita confrontación de una profunda raíz totalitaria entre la ley y el pueblo. En el segundo tuit, Cayetana sorprendía a todos publicando el siguiente fragmento de una intervención suya en el Congreso de los Diputados para responder al ególatra. En España, el odio de la izquierda a la derecha es mucho más poderoso que su amor a la democracia. Contra la carta del cainita de Sánchez con la convivencia constitucional. Ustedes, señor Bolaños, no solo legitiman, como decía, el odio del separatismo a los españoles, sino que le agregan el suyo propio en una perversa estrategia de divide y vencerás. Y de eso le voy a hablar ahora brevemente, presidente. Señor Bolaños, el odio tiene una larga tradición en España. Este es un país que se ha matado a sí mismo. La crueldad y la estupidez contra las que tan bien escribió Manuel Chávez Nogales. La Constitución enterró la guerra, la dictadura, el odio y la discordia. Fue la paz civil española, un monumento a la integración y a la reconciliación, hasta que la concordia se quebró. No la quebraron solo los nacionalistas, de hecho su lealtad a la Constitución nunca fue profunda ni sincera, como muy pronto advirtió el presidente Tarradellas, un gran estadista, un gran catalán y sí también un gran español. La quebraron ustedes. Hay en la historia democrática de España una línea, una cicatriz, perfectamente dibujada. De aquel pacto del Tinel promovido por el señor Maragall para excluir al Partido Popular, a la ruptura de los consensos alentada por el señor Zapatero con sus negociaciones con ETA y su impulso a un estatuto inconstitucional en Cataluña, al sectario no es no del señor Sánchez contra el señor Rajoy, a su moción de censura en connivencia con quienes venían de dar un golpe de Estado 6 meses antes, a esta sucia amnistía a cambio de impunidad. Solo falta por saber cuál será la siguiente parada. Y hoy sí me tiene que contestar porque es el momento y es el lugar. ¿Van ustedes a promover un referéndum en Cataluña como propone ese sherpa de la mutación constitucional y aliado y amigo de Nicolás Maduro llamado Zapatero? ¿Bajo qué trampa jurídica y retórica? ¿Será esta legislatura para intentar salvarla o como traca final? Y luego hablan de convivencia. En España, señor Bolaños, el odio de la izquierda a la derecha es mucho más poderoso que su amor a la igualdad. Y cuando habla de reconciliación, son ustedes los que deben empezar por reconciliarse con la idea, insisto, de la igualdad y con la idea de España. En realidad, señor Bolaños, ustedes
buscan, anhelan una convivencia más estrecha con el separatismo para destruir la convivencia constitucional entre todos. Pero ¿sabe qué? Sí, lo sabe, porque me va conociendo. Pierda toda esperanza. Podrá seguir horadando los valores que compartíamos y practicando el viejo y lúgubre cainismo español, pero se hundirán solos. Galicia es solo un preámbulo. El Partido Socialista, como le dije ayer, ya es solo una bisagra de Esquerra, de BNG, de Bildu, un resto. Y un resto ahora asediado por oscuras sospechas de corrupción, que empieza a desprender ese inconfundible hedor de la descomposición. Pero el suelo de la nación española sigue firme. Los españoles no nos odiamos como los separatistas a España, ni como ustedes a nosotros. Hay una España cierta, arraigada, optimista y luminosa, que no se resigna, ni se cansa, ni se arredra. La concordia constitucional prevalecerá y la discordia destituyente fracasará. Y cuando lo haga, que será más pronto que tarde, entonces sí nos volveremos a abrazar. Muchas gracias.